Bueno, la gente ha pedido un video sobre el United States Ship Constitution, así que lo voy a hacer y lo haremos en un formato especial, así que será más largo, mejor y más directo. Específicamente, este video es en respuesta a una pregunta que se planteó en uno de los primeros episodios de Dry Dock. Así que echemos un vistazo al United States Ship Constitution. ¿Cómo se compara contra las fragatas de la Marina Real Británica de su época? ¿Era realmente así de buena? ¿Solo tuvo suerte o fue una combinación de ambas cosas? Primero, para entender los retos de Constitución, debemos conocerla a ella y a sus oponentes. La Constitución fue una de las 6 fragatas originales encargadas para la Marina de Estados Unidos por la Ley Naval de 1794, después de que quedó claro que la idea original de una milicia ciudadana del mar sería tan efectiva como una carta redactada con enojo para detener a cualquiera que tuviera una marina capaz de cruzar el Atlántico. Y más al punto cuando tenías lugares como Argelia, burlándose del gobierno estadounidense al capturar barcos mercantes americanos en el mar y desafiando la falta de una marina de Estados Unidos para hacer algo al respecto, era necesario tomar medidas. La orden original era para 4 fragatas de 44 cañones cada una. Chesapeake, Constitución, Presidente y Estados Unidos, junto con 2 embarcaciones más pequeñas, el Congreso y la Constelación, cada una con 36 cañones. Los problemas de construcción dejaron a la Chesapeake entre ambas con 38 cañones nominales. Los diseñadores notaron que era imposible que la incipiente marina de los Estados Unidos igualara la cantidad de barcos de británicos, franceses, españoles, daneses, rusos, turcos, etc. Las demás armadas podían desplegar. Además de todo, no había ni un solo navío de línea en las órdenes. Así que las fragatas tendrían que ser más fuertes que el promedio para ser útiles, pero esto no serviría de nada si el primer navío de línea que apareciera simplemente las alcanzara, así que también tendrían que ser rápidas. Esto inevitablemente significaría un barco grande y costoso. Así, usando tablones y estructuras gruesas, a medio camino entre un pequeño navío de línea y una fragata. Junto con un armamento inusualmente pesado y una gran superficie de velas, se construyeron los barcos. Se eligieron las maderas más resistentes, roble blanco y roble vivo para estructuras y tablones del casco. Destaca el uso de refuerzos cruzados en diagonal para fortalecer el casco y mantener su resistencia ante daños en la estructura. Esto hacía los barcos más rígidos que los típicos de la época y sufrían menos daños accidentales. El arqueo y la flexión en las olas, que básicamente es el casco flexible del barco doblándose siguiendo la curva del mar, sin embargo, tenía un par de desventajas, pues el casco seguía peor la curva del mar. Eso significaba que el barco no era tan rápido como podría haber sido en mares más agitados. En segundo lugar, en casos extremos, la rigidez del casco podría causar más daños en incidentes como un fuerte encallamiento. Aunque era innovadora para su época, más tarde se volvió común en las principales armadas en las décadas de 1810 y 1820. Esto llevó a la última expansión de los barcos de línea de madera, de buques de 100-120 cañones de siglos pasados, a barcos de 140-160 cañones en la década de 1850. Aunque estaban clasificados para 44 cañones, lo que significa que había 44 troneras cortadas en el casco, la mayoría de los barcos de la época llevaban armamentos variados, dependiendo del oficial al mando. Pero la configuración más común del Constitution era de 30 cañones largos de 24 libras en la cubierta de artillería y 22 carronadas de 32 libras en la cubierta superior. Algunos cañones de 24 libras en proa y popa completaban el armamento. Esto pesaba más que la mayoría de las fragatas, que usualmente tenían cañones largos de 18 libras y en la cubierta superior de 12 o carronadas de 24 libras. El peso corresponde al proyectil, y el tipo de cañón también era importante. Un cañón largo podía llegar hasta 3 millas, aunque con menor precisión, mientras que una carronada era básicamente una escopeta de tamaño artillería, alcance y velocidad bajos, pero permitía disparar proyectiles más pesados gracias al cañón corto y ligero en proporción al calibre, lo que facilitaba montar cañones pesados en la parte alta del barco. La advertencia era que estos cañones tendrían menor alcance que los largos de las cubiertas inferiores. La mayoría de los cañones navales de la época usaban proyectiles de 6, 9, 12, 18, 24, 32 o, en algunos casos, de 42 libras.
En los navíos de primera clase se usaban carronadas de 68 libras realmente impresionantes. Ahora del otro lado, los británicos usaban un sistema para clasificar sus barcos en general. Los navíos de línea iban desde grandes de primera clase, como el Victoria con más de 100 cañones, hasta los comunes de tercera clase con 64 a 80 cañones. En esa época hablamos de los de cuarta clase, con 50 a 60 cañones. Los cañones habían sido degradados de la línea de batalla, pero eran muy poco comunes, debido a que la mayoría de ellos habían sido anteriormente barcos de línea, y por lo tanto no eran los más adecuados para misiones de crucero de largo alcance como se requería de las fragatas, además de ser muy costosos para este papel. Las dos últimas categorías eran los buques de quinta clase con 32 a 44 cañones y los de sexta clase con hasta 20 cañones. Cualquier cosa inferior a esto no tenía clasificación y podía ser un balandro, bergantín, cúter, goleta. Así que podemos ver de inmediato que, tal como fue construida, la Constitución estaría justo en el extremo superior del sistema de quinta clase, y en la práctica, en realidad encajaría únicamente por el número de cañones como una cuarta clase bajo el sistema británico. Los barcos británicos de cuarta clase, como el Her Majesty's Ship Leander y el Her Majesty's Ship Leopard, solían tener baterías similares, pero con cañones largos de 12 libras más ligeros en la cubierta superior, en vez de carronadas, lo que los hacía mejores para combates a distancia. Dentro del sistema de clasificación existían muchas variaciones. No solo el número de cañones, sino también, como hemos visto, el peso de los proyectiles disparados por esos cañones podía variar considerablemente, al igual que la construcción de los barcos. La mayoría de los barcos británicos tenía una eslora a manga un poco más corta, lo que los hacía ágiles y resistentes para soportar años de uso. Los barcos franceses de una clasificación similar solían ser un poco más rápidos al tener una proporción de eslora a manga más larga para el mismo número de cañones, lo que también los hacía un poco más espaciosos, pero pagaban por esto con una pérdida de agilidad y menos durabilidad. Un barco francés solía pasar mucho más tiempo en el muelle que uno británico y no podía estar tanto tiempo en el mar antes de que sus maderas se separaran. Este problema se observó con los 80 cañones frente a los británicos de 74 cañones en las guerras napoleónicas. Por supuesto, siempre hubo excepciones en ambos bandos. Y obviamente también hubo otras armadas haciendo lo suyo, como la Armada Española que decidió construir barcos capitales enteros de caoba. Estoy seguro de que eso causa mucha angustia a los coleccionistas de muebles antiguos hoy en día. Ahora, cuando nos preguntamos cómo se compara la Constitución con las fragatas disponibles de la Marina Real, las dos armadas lucharon en la guerra de 1812 hasta 1814, mostrando las fortalezas y debilidades del barco. Primero debemos descartar por completo los barcos de sexta clase. Claramente no tendrían ninguna oportunidad contra algo como la Constitución. En ausencia de los cuartos rangos, que son muy raros, solo quedan los quintos rangos. El primer barco es el Her Majesty Ship Guerrière de 38 cañones contra el que la Constitución luchó. Durante el enfrentamiento, ambos barcos tenían edades similares y estaban sobrearmados respecto a su diseño original. El Guerrière tenía como armamento principal 30 cañones largos de 18 libras y 16 carronadas de 32 libras 6 menos que la Constitución y con batería de cañones largos, un nivel menos en el peso del proyectil. El nombre también pudo indicar que este barco era francés, capturado por el Her Majesty's Ship Blanche. Por lo tanto, el barco estaba construido de manera relativamente ligera y había estado en el mar más tiempo del que era recomendable para una embarcación de ese tipo. No debería sorprender que, en una acción cercana, la andanada de la Constitución, un 50% más pesada que la de la Guerrière, combinada con un casco sustancialmente más fuerte, acabó relativamente rápido con el ex barco francés. La fragata Her Majesty's Ship Macedonian, clase Lively, tenía un armamento similar al de la Guerrière, pero era casi tan rápida como las grandes fragatas estadounidenses. Este barco tendría un casco más resistente, capaz de soportar más daño. Ella peleó contra el United States Ship United States, gemelo del Constitution, y perdió contundentemente. Superada otra vez en artillería y mástiles por cerca del 50%, sin embargo, su construcción más sólida se demuestra en el hecho de que el barco fue llevado de regreso al puerto con éxito y puesto al servicio estadounidense como United States Ship Macedonian, mientras que la Guerrière quedó inservible después de su batalla y tuvo que ser quemada en el mar.
Nuestro siguiente candidato es el Her Majesty's Ship Java, otro ex francés de 38 cañones, sobrearmado pero superado por las fragatas pesadas estadounidenses, aunque no tanto como la Macedonian y la Guerriere. También enfrentó a la Constitution y, aunque su tripulación era inexperta, era más rápida que el barco estadounidense. Sus cañones al principio causaron daños y bajas, pero el mayor poder de fuego de la Constitution y el casco ligero francés de la Java decidieron la batalla a favor de los estadounidenses. La Constitution tuvo que retirarse más de una hora para reparaciones antes de capturar el barco. Como la Guerrière no pudo ser rescatada y fue incendiada tras evacuar a la tripulación. A continuación veremos el Her Majesty's Ship Shannon de la clase líder. Armada de manera similar a la Java, esta nave era británica, construida siguiendo líneas francesas. Era rápida, pero con casco más pesado. Ella pelearía contra el United States Ship Chesapeake, la medio hermana un poco más pequeña de la Constitución, en esa batalla. El barco estadounidense solo tenía un 20% más de potencia de fuego y masa, pero la bien entrenada tripulación del Shannon ganó de manera decisiva. Esto demostró que la ventaja de potencia de fuego y masa podía superarse. Siempre que la diferencia no fuera muy grande, una pelea entre el Shannon y la Constitución habría sido un juego distinto. Por último, veremos al Her Majesty's Ship Endymion, un barco un poco más grande, clasificado con 40 cañones que pelearía contra el United States Ship Presidente. Al igual que la clase líder, fue construida siguiendo líneas francesas, pero con un toque británico en la resistencia de su casco. A diferencia de los barcos anteriores, tenía una batería parecida a la de los estadounidenses, con cañones largos de 24 libras y carronadas de 32, aunque en menor cantidad. Esto dejaría a las grandes fragatas estadounidenses con una ventaja del 20% en masa y poder de fuego, pero en realidad con un déficit del 6-7% en velocidad. Juzgar esta pelea es complicado, pues la Endymion estaba frente a un escuadrón británico. Y eso significaba que la President estaba principalmente interesada en destruir el aparejo, mientras que la Endymion se ocupaba de destrozar con éxito el casco de su oponente. A pesar del resentimiento y debate sobre el final de la batalla donde capturaron a la President, los registros originales y las declaraciones hechas por los barcos y sus tripulaciones de ambos bandos, inmediatamente después de la pelea, dejan bastante claro que la President había perdido la pelea. Con Endymion, la President arrió su bandera y el Endymion se dispuso a reparar su jarcia antes de tomar posesión, casi exactamente como lo había hecho la Constitution en ambas de sus peleas. Tras esa batalla, hubo intentos políticos del gobierno de Estados Unidos y del capitán de la President para minimizar las razones de la captura de la President. Todo esto sugiere que, aunque las fragatas pesadas estadounidenses eran significativamente superiores a las fragatas construidas por los franceses y aún mantenían una ventaja considerable sobre los barcos británicos de 38 cañones, no eran del todo superiores a la Endymion de 40 cañones, y sus hermanas posteriores, cuyo tamaño y poder de fuego eran considerablemente mayores que los de una quinta clase estándar, aunque todavía menores que los de los buques estadounidenses, pero cuya velocidad era tal que los barcos estadounidenses no podían escapar de una batalla. Sin embargo, dadas las circunstancias de esa pelea en particular, lo más justo que se puede decir es eso. Sigue siendo una pregunta abierta y probablemente dependería de las circunstancias exactas de la batalla. Ya que las circunstancias únicas y poco comunes de la pelea entre Endymion y el presidente ya se han señalado, sigue siendo incierto cómo sería un duelo 1-1 entre las fragatas británicas de 40 cañones y las fragatas pesadas estadounidenses. Sin embargo, en términos generales había muy pocos barcos como Endymion en la Marina Real, así que la conclusión general sería que contra fragatas los buques estadounidenses eran generalmente superiores, aunque como mencionamos cerca del principio, que un barco de cuarta clase venciera a uno de quinta clase sería el resultado esperado de todos modos. La última parte de la pregunta del espectador originalmente se refería a los rasés ahora. Eran barcos de línea de tercera clase a los que se les quitó una cubierta para hacerlos fragatas de cuarta clase, en respuesta a los primeros éxitos de los barcos estadounidenses. Esto era mucho más rápido que construir un barco nuevo, mientras Endymion estaba en el límite inferior de la cuarta clase. La Constitución está firmemente al centro de ese grupo. Echemos un vistazo a un rasé que participó en la guerra de 1812.
el Her Majesty's Ship Majestic, con la asombrosa cantidad de 58 cañones para un barco del tamaño de una fragata. El Majestic tenía un tamaño y velocidad similares a los de la Constitución. Sin embargo, sus orígenes le dieron varias ventajas. En primer lugar, su casco era el de un auténtico navío de línea y como resultado era incluso más resistente que los estadounidenses. Por su forma, diseño y casco sólido, además de la superficie bélica hecha para barcos más grandes y pesados. Podía mantener su velocidad mucho mejor en mares agitados y mal tiempo, lo que le daba una ventaja de velocidad condicional en ciertas circunstancias. Pero lo más importante, por sus orígenes como auténtico navío de línea. Tenía una batería en la cubierta de cañones con 28 cañones largos de 32 libras y 28 carronadas de 42 libras en la cubierta superior. Esto le da una ventaja de fuego del 40% sobre la Constitución, similar a la que el barco estadounidense tuvo contra Gurrier y Java. Y más importante aún, todos esos cañones eran capaces de atravesar incluso el fuerte casco de roble de la Constitución, mientras que los cañones de 18 libras de Java y Gurrier a menudo no lo habían logrado. Con ese tipo de poder de fuego, una pelea a corta distancia entre los dos barcos, suponiendo tripulaciones iguales, solo va a favorecer al Majestic. Sin embargo, cabe señalar que otros racés llevaban una batería extensa de cañones largos de 18 libras y además cañones de 9 libras. En vez de carronadas en la cubierta superior, esto reduce su potencia de fuego al nivel de la Constitución. Sin embargo, en estos casos no deben olvidarse las lecciones del United States Ship Essex. El Essex era una fragata estadounidense más pequeña de 32 cañones, que también participó en la guerra de 1812, pero fue capturada. Cuando estaba equipada con carronadas de corto alcance, se enfrentó a una fragata británica de 32 cañones largos que se mantuvo fuera de alcance y bombardeó al Essex hasta su rendición. Por eso, aunque un combate cuerpo a cuerpo en estas razas no habría sido tan decisivo, su batería de largo alcance es superior, pues los cañones largos de 24 libras de la fragata estadounidense enfrentan cañones de 32 libras. Con cañones ligeros capaces de dañar mástiles, aparejo y tripulación estadounidense, estos otros racés tendrían ventaja en combate a larga distancia. Por lo tanto, en conclusión general, se puede decir que las fragatas pesadas estadounidenses, ejemplificadas por el United States Ship Constitution, tenían una ventaja definitiva sobre la gran mayoría de las demás fragatas en servicio en ese momento. Aunque ciertos barcos británicos de 38 cañones como el Shannon probablemente podrían hacer que la pelea fuera más pareja, dependiendo de la calidad relativa de las tripulaciones de ambos barcos. Además, tendrían casi las mismas posibilidades contra las pocas fragatas más grandes de la Royal Navy, como la Endymion, pero estarían en una desventaja decisiva al enfrentarse a un barco de línea Race,